Esto va a comenzar. Toma tu carpule, tu tejuino y tu guitarra, porque si eres dentista, tapatío o rock and rollero, o simplemente eres un alma perdida en la internet, toma asiento y repite conmigo: dientes, guanatos y rock and roll. Esto es Chaquetas Dentales. Conducido, protagonizado y estelarizado por Mario López. Cada quien no, güey. No quiero saber nada. A ver, pues, entonces, ¿cómo va a ser este pedo? Eder Sánchez. Bueno, eso sí, también es de un poquito, un poquito. Y Álvaro Valenzuela. ¿Tú hablas de rock and roll? Ok, nos gusta enterarnos de todo. Chaquetas Dentales. Bueno, entonces cállese el hocico. Y esto es... ¡Ay! ¡Chaquetas Dentales! Esto es Chaquetas Dentales número 69. Ya vamos de salida del sexto piso. Ya Llegó a nos patinar. vamos. No puedo decirlo sin equivocarse. Sexagésimo noveno episodio. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos nuestra primera invitada. Habíamos tenido puros invitados. Puros invitados. Luego por eso nos dicen muy horribles. héteros. De veras, que éramos un programa muy hétero. Muy Sí, hétero. cierto, nos dijeron. Eso está bien, yo lo recibo como un cumplido muchas veces. No tengo ningún inconveniente. Gracias. El día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Telma Mendoza, Así es. que nada más y nada menos viene a hacernos el favor de encaminarnos a un tema que nosotros no podíamos realmente meternos ahí. Somos unos completos ignorantes. Tenemos que confesar que lo pensamos. Sí, lo intenté. La intención había. Sería buena idea el capítulo número 69 hablar de sexualidad y los tres pensamos que nosotros lo íbamos a dar y más o menos faltando un mes, 3 semanas, dijimos, güey, pero ¿con qué autoridad vamos a hablar de sexualidad si sabemos menos que cero? Solo vamos a desorientar a la raza. Con la autoridad práctica. Sí. Empírica. Tenemos una forma muy peculiar de hacer las cosas. Es posible que sea peor el remedio que la enfermedad. Y entonces se le ocurrió la gran idea a nuestro amigo Álvaro de hablar de alguien que sea experto en sexualidad. ¿Tú eres psicóloga? Psicóloga de formación. Perfecto. Sí, y le hablé y que le quiero mandar un saludo a la maestra Lorena Noemí Prieto. Un saludo hasta allá, hasta SEMS, que trabaja, Lore, trabaja. Okay. Y que me hizo el favor de contactar con la maestra Telma. Y aquí está con nosotros, se nos hizo realidad. Muchas gracias por venir con esta tercia de ignorantes. Te pedimos mucha paciencia. Licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Sí. Platícanos más. Y la maestría. Y la maestría por un centro existe aquí en Guadalajara también, Centro de Atención y Educación en la Salud y la Sexualidad, que se llama CEAS. Y la maestría es, ¿cómo se llama la maestría? En Educación de la Sexualidad Humana. Genial. ¿Qué hubo? Sí, o más credenciales. Sí, ¿qué Entonces hubo? me siento protegido. De nada, Muchas papá. gracias, Telma. Entonces ya más o menos saben sobre qué vamos. Sí, o sea, imagínate lo ignorantes que somos que cuando nosotros hablamos de sexualidad o de sexo, cualquiera de los tres en algún momento se ríe. Entonces somos como unos niños de 7 años. Y el tema se complica un poco más porque pues ahora yo tengo contacto con 2 personitas maravillosas que son mis hijas y tienen 11 y tienen 12 años. Y nosotros, yo como papá le enseño la sexualidad que para mí es correcta, la que yo conozco. No he tenido ningún tipo de preparación más que la empírica. Sí, aquí estamos los 3 espectros de un hombre adulto en diferentes situaciones. Eder, soltero. Guapo, Yo- soltero y otoñal. Ajá, y disponible, contrataciones de la descripción. Yo, Álvaro, casado, sin hijos. Y yo, Mario López, casado y con 2 hijas. con una hija 7 adolescente. perros en este momento. Tengo 2, pero tuvo 5 perritos. Se reprodujeron. Oh, familia grande. Ya, grande, grandísima. Es temporal, pero grandísima. Entonces, Telma, yo creo que nos vas a tener que orientar en cómo tocar estos temas, cómo llegar a estos temas. Y pues vamos a tener pues preguntas, espero que muy diversas, ¿no? Como digo, los 3 espectros están aquí de un Sí. hombre adulto. Sí, pero sí me gustaría hablar de
de cuál es al día de hoy el ideal, ¿no? Como platicamos hace un momento, ¿no? Si existe un deber ser en cuanto a la enseñanza de la sexualidad, en cuanto a la sexualidad misma para cada uno de los niños. ¿Qué repercusión tiene en su vida como adulto? Fíjate que la sexualidad es un elemento sumamente importante durante mucho tiempo, y yo recuerdo en mi infancia, mayormente se abordaba la sexualidad desde el punto de vista biológico. Es decir, se nos educaba, y a lo mejor no me dejarán mentir, Nos tocó. lo que tiene que ver con genitales, nos enseñaban anatomía, fisiología, embarazo y parto, infecciones de transmisión sexual, y esa era Y toda la cuídate de sexualidad, ellas. ¿no? Esa es mi educación sexual. Es Muy la bien. mía también. Exacto. Y que fue la misma. A lo mejor en primaria no era muy común. Bueno, yo recuerdo que yo tuve la fortuna de tener un curso de sexualidad que era lo mismo, pero en primaria, pero se daba con mayor énfasis, pues lo que sería quinto y sexto, a lo mejor. En la secundaria ya veías más a fondo, pero igual seguía siendo Y era biológica. parte de la currícula, ¿no? Ajá. Y ya a lo mejor en la preparatoria, pero no había materias o asignaturas referentes a la sexualidad, sino que nada más se veían por contenidos que tenían que ver, porque pues al final de cuentas eran cambios que íbamos a vivir todos los chicos y chicas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero pues ya desde hace varios años se han incluido, a lo mejor tú que tienes hijas, a lo mejor sí le has echado un clavado a los libros de texto, ya hay contenidos o Más está la materia, específico, sí. por ejemplo, desde primaria y secundaria, incluso ya en una materia que se llama cívica y ética, esa es la que identifico bien, donde ya se les da información sobre noviazgo, afectividad, además de los contenidos de reproducción, Biológicos y etcétera, fisiológicos. ¿no? Entonces, algo bien importante que, aprovechando los micrófonos, Venga, es venga. hablar de la sexualidad integral, ¿no? Que es algo con lo que, pues, o por lo menos es como mi día a día, ¿no? Súper. Como educador. Hablar que la sexualidad se tiene que considerar de forma integral. Y hay un autor que se llama Eusebio Rubio que propone la sexualidad a partir de 4 lones. Y es bien interesante porque esto te permite entenderla de manera muy fácil, ¿no? Él habla de un olón que tiene que ver con las cuestiones de género, que nos permite entender la cuestión social, ¿no? De cómo hemos sido educados, tanto como hombres como mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos establece una línea que tienes que seguir en función del sexo, ¿no? Cuando naces, que el médico dice, o confirma, mejor dicho, es niña o es niño, se da con toda la educación, ¿no? Porque si eres niña, pues te visten de rosa, te hablan bajito, te hablan bonito, te ponen un nombre, vas creciendo, te ponen juguetes, etcétera, para educarte en esa misma línea, ¿no? Te exigen también que te sientes bien, que seas correcta, propia, que te... Comportamientos propios de tu género. Claro, que te des a respetar, porque esa es tu chamba, ¿no? Y que bueno, si en el caso de los varones, pues de la misma forma, ¿no? Que si eres niño, pues tendrás que ser activo, proactivo, decidido, pero también que puedes expresar tus emociones, sobre todo las de enojo, sin mucho conflicto, ¿no? Cosa que las mujeres no. Las mujeres podemos llorar todo lo que queremos, pero cuidadito que nos enojemos, ¿no? Porque eso es en contra de ese prototipo, ¿no? Porque yo tengo que mostrarme bonita, etcétera, ¿no? De tal forma que, bueno, las cuestiones de género nos van a marcar como esas conductas tipificadas socialmente tradicionales, ¿no? Que podemos describir infinidad. Y que, bueno, esa formación se nos va dando incluso desde vientre materno, ¿no? Yo tengo una pregunta que puede complicar un poco las cosas. Entonces, la sexualidad que se da así de forma cultural, porque se te asigna un género biológico y debería técnicamente corresponder a tu género autopercibido, ¿esa sexualidad es genética? ¿Esa sexualidad tú naces con ella, independientemente del tipo de preferencia que tengas? ¿O es cultural y es adquirida? Primero, la sexualidad es una construcción social, es una construcción de una gran cantidad de elementos, ¿no? Ok. Y cuando decimos social, porque esta parte del género es como toda esa construcción social y cultural, ¿sí? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de otro de los solones, que es el de la reproducción, ¿no? Que es el que la reproducción pues habla de la capacidad que tenemos de reproducirnos y que también obviamente nacemos, ¿no? Y que es el punto de partida, ¿no?
¿Por qué? Porque nuestro sexo se va originando desde el vientre materno, ¿no? Desde a partir de la sexta semana que empieza la diferenciación sexual, pues se va, digamos, todos los elementos biológicos van constituyendo a ese nuevo ser. Tiene que haber una presencia, si están los cromosomas, que en este caso para que sea un varón tiene que ser XY, y tiene que haber una constante de andrógenos para que el producto se desarrolle como varón. Si en algún momento deja de haber esa constancia de andrógenos, pues el producto o el desarrollo va a ser como mujer, XX, ¿no? De tal forma que, bueno, va a haber muchos elementos a nivel biológico que se van a estudiar en ese rubro, ¿no? Y que también, cuando crecemos, no nada más tiene que ver con la reproducción, incluso entran o se combina con elementos sociales como lo es la cuestión de la paternidad, la maternidad, la adopción incluso. Por eso cuando hablamos de sexualidad, pues es un constructo integral, ¿no? En donde estos solones se interrelacionan, ¿sí? Hace un momentito decías, nacemos y se nos asigna un sexo y se espera que seamos acordes a ese sexo, ¿no? Si anatómicamente yo tengo vulva, pues se espera que yo me identifique, o que mi identidad psicológica o mi percepción de mí misma sea como niña, porque eso es lo esperado. Y que, bueno, hay algunos casos en donde no sucede así, ¿no? Y que al final de cuentas, hasta la fecha no existen estudios que nos digan cómo es que se establece la identidad. Sí hay mucha información, o la información que hay, en cuanto a la identidad, se menciona y John Money dice que todos los niños entre 2 años y medio y los 3 ya pueden tener ya identifican su propio género, es decir, ya tienen esa capacidad de asumirse como niños o como niñas. Sin embargo, habrá niños que a lo mejor se sientan incómodos, pero la presión social los obliga a asumir esa identidad esperada, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya crecen? Que a lo mejor siguen sintiendo que están en un cuerpo que no les corresponde, y cuando ya empiezan la cuestión hormonal, etcétera, pues posiblemente vamos a encontrar que los chicos o chicas ya desean, pues, ser más congruentes con esa percepción emocional o psicológica de cómo quieren presentarse a nivel social, ¿no? Entonces, y que, bueno, pues es toda un mar de información en ese sentido, ¿no? Sí. Wow. Pero bueno, al final de cuentas, tiene que ver la construcción, porque te jala a que sigas una línea, ¿no? Y a lo mejor ese chico o esa chica que tiene esa percepción distinta y esa necesidad de ser diferente, pues se alinea, ¿no? Y más si nace en un contexto, en una familia muy tradicional, religiosa, que le obliga, ¿no? ¿no? Y que también nosotros, ¿no? Nos obligamos a hacer como la sociedad quiere, ¿no? Porque eso me permite ser aceptado, ¿no? Y esto afecta no nada más a las cuestiones de la identidad, ¿no? Porque la identidad es esta percepción, como decíamos, psicológica, sino que también a las orientaciones, ¿no? Porque también se espera que yo, mujer, me sienta atraída por un varón y viceversa, ¿no? Entonces, si de repente yo salgo y les digo que me gusta la otra niña, cuidadito, eso es antinatural, porque va en contra de la reproducción, ¿no? Mira, ¿sabes? Te voy a interrumpir otra vez, perdón. Van 3, faltan otras 7. Sí, yo tengo problemas con la sexualidad o con la orientación sexual. Creo que eso está comprendido. A mí me tocó padres muy comprensivos que no tenían ya conflictos y yo tenía amigos gay o no. Es algo que a mí tuve la suerte de que se me inculcara como algo natural, simplemente. Pero volvemos al tema, y es hablar de respeto tuyo hacia la preferencia de los demás, ¿no? Claro. Creo que la confusión mía ahora con la identidad de género es que, pues con esa bandera de tener que respetar la forma en que los demás se autoperciben y en consecuencia hablarles como ellos prefieren que les hablen, aunque ya se complica mucho más el esquema, es algo que se considera necesario en un entorno social, ¿no? Y lo que no sé es qué tanto estoy capacitado a esta edad para cambiar mi forma de ver las cosas. Vamos, jamás pensé que fuera ofensivo para alguien que le dijera señor o señorita. Y es posible que ahora resulte gente que se ofenda porque le digo eso.
Pero fíjate que algo bien importante y que a veces genera mucho conflicto es que el respeto es respeto. Si yo te estoy hablando de una forma respetuosa, a lo mejor te nombré señorita y no te gusta que te diga así. Ni señorito, ni... Sí, señorita, es lo que tú quieres. Quiero que me digas señorita. El punto es y que a lo mejor no sería tan difícil como tú dices, porque tienes cierta apertura para abordar, para respetar, ¿no? Porque así creciste. Entonces, aquí el detalle es nada más negociar. Y en un ¿no? salón Porque, donde son 30 y no sabes qué susceptibilidades puedas herir, por ejemplo. claro. Y a lo mejor es bien fácil, y esto se podría evitar desde un principio, ¿no? Establecer reglas claras en ese sentido, ¿no? Y preguntar, ¿cómo quieres que te llame? Y la tolerancia al error. Digo, También. hablando de la La mecha tolerancia cortita. desde el concepto más benévolo de la tolerancia, pues, ¿no? O lo que decía Laro hace rato, ¿no? Güey, y ya, eso es lo más inclusivo que hay para todos los géneros. Oye, güey, y ya, listo. Güey. Sí, el güey pues, ya es el leye o Sí, el... es todo junto. Qué valor estábamos adelantados a nuestro Muy tiempo. neutro. Sí, Sí, neutro, el güey totalmente es neutro. inclusivo. Sí, claro. Es más, si vienes en silla de ruedas, también te queda güey. Sí, sí. Güey, puedo pasar. Llegas a un auditorio así, te presentas. ¡Hora, güeyes! Hola, güeyes. ¿Qué tal, güeyes? Y, Y ahí ya. listo. Y creo que ese fue un antecedente importante porque luego de repente, y todavía hasta la fecha no me ha tocado oír que los papás tanto que me quebré la cabeza pensando en qué nombre te iba a poner para que termines No, ese, no, güey. ¿no? Ay, pensé lo mismo, sí. Sí, es frase de papá. Cariño, ese cariño. Y por eso te digo, es un antecedente al final de cuentas, ¿no? Porque es un nombre neutro, ¿no? Un pronombre neutro. Sí, Total. no, y de hecho el güey necesita un estudio social o Profundo, una más. observación social muy 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 importante, porque además es un llamado a la amistad Totalmente de acuerdo. espontánea, ¿no? Yo Porque nunca puedes he no dicho- no puedes conocer puedes no conocer a alguien, e incluso puedes temerle a alguien y decirle, güey, pero así como en son de, güey, no me vayas a hacer nada, güey. Y fíjate, yo creo que con este ejemplo podemos posiblemente aclarar tu inquietud que tenías, ¿no? Esta palabra que te digo, puede ser el precedente, ¿no? De este lenguaje inclusivo. Pues es una forma, como tú dices, no con una intención, sino con todo respeto, ¿no? Porque es una forma que me permite como tratar de empatizar contigo. Entonces, pues lo que tendríamos que hacer, pues es buscar la forma de empatizar con la persona, ¿no? Que si me equivoco, híjole, no fue con la intención, ¿no? Es Sí, claro, por mi completamente. desconocimiento, ¿no? Voy a llevarlo más lejos. En mis tiempos de adultecente, Ok. pues qué esperanzas que yo saludara a mi mamá así, güey. Ok. Sí, pero pues la carga hizo andar al burro. Pues sí, porque no Ahora es puedes más abrazarla. respetuoso Claro. saludar sin querer dar la mano y beso Sí, exacto. ahí que, está que, la que social llegar y saludar. Eso es de necesaria. mucha confianza. Eso es de uy, güey, les estás pegando Pégame los bichos. tu COVID, no pasa nada. Sí. A ver, ¿por qué Así no? te saludamos. Ahora, por eso digo, lo voy a llevar más lejos, ¿no? Imagínate llegar, tú recibes un nuevo grupo de alumnos, de alumnes, un grupo de alumnos al diplomado, así, son alrededor de 20 personas, y llegas y, buenos días, güeyes. Sí, claro. Puede ser menos agresivo, tal vez, que decir, buenos días, Estimados. estimados. Y fíjate, Porque incluso va a haber este ejercicio mujeres. va a permitir aflorar la personalidad y a lo mejor habrá quien diga, yo no quiero que me llames así. Sí. Seguro. Sí, Entonces- sí. Los más Se va, favoritos. va a haber alguien que se ofenda con el güey. Claro, y eso nos permite identificar que esto pasa en la realidad, ¿no? De tal forma que si yo te digo, hola tú, y no quieres que te diga, hola tú, bueno, ya me dirás cómo quieres que te diga. Súper, ya te. Súper. Sí, súper. Súper. Yo una vez lo identifiqué como la ley de la pecera. ¿Cómo es así? Sí, tú tienes el proyecto de una pecera grande, tú, quien sea, ¿no? Y a veces cuando te nacen estos proyectos, pues, o no tienes el dinero o no tienes el tiempo. Ok. Sí, entonces decides hacerlo por partes, ¿no? Entonces compras primero la base. Y la gente que está a tu alrededor te va a estar pregunte y pregunte y pregunte, ¿no?
Oye, ¿y cuándo le vas a poner La pecera. la pecera a la base? A la base. Pues es que no he tenido tiempo o no he tenido lana, pues la respuesta. Cuando le pongas el vidrio, pues vas a llenarla de agua, ¿no? O no. Pero tal vez compres algunos adornos y la cosa. Y ¿qué onda cuando le pones peces? Tu entorno social te va a estar presionando para que avances, para que sigas para que avanzando. en tu proyecto. Y cuando tengas peces, ¿y qué onda? ¿No le vas a meter otros? Sí. Y así nunca va a ser el cuento de nunca acabar y nunca acabar. Mi alarma de ahorita. Totalmente profesional, muy bien. Entonces ese es el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces las cuestiones estas de los avances en la comunicación interpersonal me resultan a mí lo mismo, ¿no? Siempre va a haber un ofendido, siempre va a haber uno como yo, ¿no? Que lo quiera llevar más lejos, pues, ¿no? Esto. Entonces va a ser así como el hito de la pecera, ¿no? Pues va a ser así como, siempre se va a esperar más, pues. Pero, en tu opinión, Telma, ¿significa esto que estamos avanzando o que ya nos pasamos? La realidad es que yo creo que ha habido mucho avance porque siempre ha existido personas trans y así como personas homosexuales. Totalmente de bisexuales. acuerdo, sí. La diferencia es que ahorita ya están reconocidas. Digo, y a pesar de que, por ejemplo, Guadalajara, que es una ciudad muy... abierta. con una estructura muy particular, ¿no? Sí. Por un lado... las marchas y las festividades, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el mes del orgullo gay, pues han aperturado mucho, ¿no? La percepción y también la aceptación de esta gran población, ¿no? Porque ahora le encontramos y la gente se atreve más a salir del closet, ¿no? Cosa que antes no había y siempre ha existido, ¿no? Incluso en los pueblos, ¿no? Porque pues en los pueblos eran incluso más tradicionales, pero había o se da, ¿no? Siempre ha existido, claro. A mí lo que me parece maravilloso es que hoy día cada vez más gente tiene la libertad de ser quien quiere ser. Y hasta ahí vamos bien, ¿sí? En que tú tengas la posibilidad de, sin ser criticado, ser quien quiera ser, me parece un gran logro para la sociedad de hoy día, ¿sí? Y la pregunta del idioma inclusivo pues va hacia ese punto, ¿no? Que tanto lo que yo haga o lo que yo diga hace que tú te realices o no te realices. Creo que cada uno de nosotros es responsable de vivir su felicidad sin que tenga relación con lo que los demás hagan. Y fíjate, algo bien interesante que ahorita que dices esta parte del respeto, ¿no? En sexualidad se maneja un término que se llama comportamiento sexual responsable, ¿no? Que es una conducta que valida, ¿no? La diversidad de expresiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor habrá cosas que para mí son inadecuadas y que a lo mejor hace mucho tiempo eran perversiones o conductas anormales, pero que en la actualidad son completamente anormales y que incluso mucha o gran parte de la población les puede presentar, ¿no? Y este concepto se maneja en 3 niveles, ¿no? Mientras no genere daño físico o emocional a la persona, es decir, si a mí me hace sentir cómodo vivir mi bisexualidad o mi homosexualidad, pues qué chido, pero si a mí me genera conflicto el expresarla y el vivirla, por mi religión, por mi historia, por mi familia, etcétera, pues a lo mejor ahí ya estoy, pues obviamente en conflicto, ¿no? Totalmente, sí. El segundo nivel es interpersonal, ¿no? Yo puedo ejercer mi sexualidad sin dañar a otros, ¿no? A lo mejor puede ser que yo sea bisexual y que obligadamente quiera que tú, mi pareja, participes de la misma forma o que me aceptes siendo bisexual. Y si tú no quieres, muy respetable, ¿no? Yo tengo que aprender esa parte porque ese nivel de interpersonal yo lo puedo expresar. Si no es contigo, bueno, busco a lo mejor otra persona adecuado, que sea compatible, ¿no? Sí. Que piense como yo y que esté preparado para aceptarme así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y el tercer nivel es a nivel comunitario, ¿no? Cuando hablamos del respeto a nivel comunidad, implica no dañar a otros, ¿no? Y que, bueno, pues ahí depende de qué tipo de conductas, ¿no? Digo, a lo mejor en este caso las orientaciones, pues habrá que ver la cuestión del daño, ¿no? A lo mejor si yo tengo un encuentro coital aquí en pleno parquecito,
pues a lo mejor sí puede ser de mucho impacto, ¿no? Si Totalmente, vienen pero familia, si eres niños. homosexual o heterosexual es lo mismo para todos. Claro, Es totalmente parejo. Si yo voy de la mano con mi pareja mujer por la calle, Igual que con los hombres. claro, igual, Totalmente parejo. claro, habrá gente que a lo mejor se incomode, Eso, pero también hay gente que se incomoda incluso si se besan dos personas, ¿no? Hombre y Sí. mujer, ¿no? Sí, sí. Digo, porque yo me acuerdo que, o sea, en la educación de antes, qué peligro, ¿no? Que fueras con tu novio y que te agarraras de la mano en frente de la familia, Ajá. o que hicieras demostraciones afectivas, ¿no? Aunque Ay. fuera incluso tu esposo, tu esposa reciente, ¿no? También Te eso ya estabas no me exhibiendo. tocó. Ajá. En Claro. serio. Sí, a mí los maestros me regañaban en el balconcito de la prepa. Sí, en el kinder, dice. Entonces, mientras se dé este respeto en esos tres niveles, adelante, ¿no? Sí, me encanta la idea de respetar, que respeto tú hagas lo con que tú respeto. quieras. Como los dichos no se equivocan y cada quien hace de su vida un papalote y lo vuela donde quiera. Yo me sé versiones diferentes del mismo dicho, pero aplican igual. Entonces, el tema es que porque voy a querer yo que tú hueles tu papalote como yo quiero que tú lo hueles. Ahí es donde aplica con quienes somos mayoría. O sea, yo soy heterosexual y pues, estadísticamente la mayoría somos heterosexuales, y pretender que nuestra voluntad sea la que rige el comportamiento de todos los que tienen genitales como nosotros, creo que es egoísta. Así como también pretender que yo, porque soy ahora una minoría, quiera controlar la forma en la que los demás se expresan. Y te has fijado que soy un renegado del idioma inclusivo, ¿verdad? El punto es que es algo nuevo, que está, y yo creo que es eso, ¿no? Esta parte de transición y de adaptación que a lo mejor me cuesta trabajo porque no estoy habituado, ¿no? Y ahora la cosa es, ¿tienes derecho a ser renegado? Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, mientras no agreda a los demás. Ahí está la clave. ¿Tienes derecho a renegar del idioma inclusivo? Totalmente. Claro. Claro. Y a lo mejor a equivocarte, como decías, ¿no? Y a pedir, pero también en el proceso vamos aprendiendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita que si te dedicas a la docencia, híjole, pues los alumnos nos enseñan en ese sentido, ¿no? Claro. Y nos van dando la pauta. Sí. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando conocemos y vemos la historia y tenemos un ejemplo, pues es mucho más fácil ir integrando estas cosas. No te digo que va a ser sencillo, No. la realidad es que no, es un reto, Pero sí lo consideras un avance. sí, Perfecto. definitiva. Está bien. Bueno, y entonces, ¿todavía no empezamos, eh? No, ya me quedé en el segundo Ya me lon de la cansé, sí. sexualidad. el segundo lon. En el segundo, decíamos que era para repasar. Sí. Las cuestiones de género, las cuestiones reproductivas. También está la vinculación humana, mira, ya que Sí, llevando puso la Poniendo atención. atención, estoy aquí anotando todo aquí. Ustedes la lo ven, pero vinculación aquí tengo- humana que tiene que ver con, pues este establecimiento de afectos que tenemos, ¿no? Nuestra capacidad de manejar nuestras emociones, con quién nos sentimos cómodos, y que bueno, es todo un apartado nuevo que de repente no se conoce y que es sumamente importante, ¿no? Porque la sexualidad no solamente es la cuestión erótica o placentera, que ese es el último de los solones, sino que también hay la cuestión de la afectividad, ¿no? Y que es importante. Y esto no quiere decir que siempre que tengas que coger sea con alguien que ames, no, también, volvamos a lo mismo, es muy respetable si quiero coger por el gusto de tener esa sensación placentera, y si la persona no le genera el daño, pues adelante, pero si yo soy de la idea de que debo de enamorarme, etcétera, pues también. Y cada también, y uno. tienes que ser responsable con esa idea, ¿no? Claro. No tienes que nada. No, sí, claro que sí, porque ¿Por qué? sí, Con- no, porque para tienes que ser uno responsable. propio, ¿no? Ah, Sí, sí. claro, hacia uno mismo, porque luego no vayas a reclamar ¿A quién? a los otros que no piensan como tú. No puedes reclamar quien no piensa como tú. Pues no. Pero se reclama. Sí, sí, claro que se reclama, ¿no? Sí. Sí. Y Entonces, si hablamos de la sexualidad, pues encontramos que, por ejemplo, esta parte afectiva no es solamente del afecto a una pareja, sino también de la cuestión de amigos, de familia, o sea, toda la expresión de los Pertenecer afectos. a un entorno social. Claro, y que también habla de mi manejo de emociones, por ejemplo, de mi capacidad de resolución de problemas, porque tiene que ver con los aprendizajes que yo he tenido a lo largo y las experiencias que he vivido a lo largo de toda mi historia personal, ¿no? Y que la sexualidad va a cambiar, ¿no? No es estática o no es en función de mi adultez, que de repente también era una creencia, ¿no? Que la sexualidad se empezaba a vivir a partir de que yo soy adulto.
sino que se vive desde incluso antes del nacimiento y va cambiando y se va adaptando, porque cada uno de estos salones, en la medida que avanzamos, pues van construyendo, y las experiencias que viven van construyendo la forma particular en que yo veo la sexualidad, ¿no? Y la O lo que realidad yo y todo, pienso, sí, claro. claro. Es como si, digo, sin meternos en complejos y estas cosas, pues, ¿no? Cómo tratas a tus hermanos, a diferencia de tus hermanas, ¿no? Y cómo tratas, desde bien morrito, pues, ¿no? Como... Cultural, lo que platicábamos, pues. Sí, a mí me pasó algo bien importante, que mi hermana era mi hermana la que tengo que proteger, yo sentía eso, pero era mi hermana la mayor, 13 años mayor que yo. Okay. Sí, es un tema, y ahora lo veo, por ejemplo, con mi sobrino, ayer lo vi, al Leito, y él tiene 2 años, y él ya dice con mucho orgullo, de una de sus primeras palabras fue mi hermana, ¿no? Y su hermana tiene 13 años, Okay. y él tiene 2, ¿no? Y sí hay como como él tiene 2 años, y él sí notas este mismo sentido, pues, ¿no? A pesar de que tiene 2 años, pues, como que Es el está hombre. bien orgulloso de su hermana, pero mi hermana, papá, ¿sí? Sí es reconocible, pues. Y fíjate, hace ratito decías que, bueno, pues a lo mejor no tuvimos mucha sexualidad, pero claro que tenemos mucha. En la prepa yo Mucha tenía educación. pasillos. Posiblemente no formal, porque a lo mejor no tuvimos un curso como tal de sexualidad, ¿no? Pero de manera informal. Con mis compas, no, Sí, claro. sí. Y de fueran unos Información. sabios, unos súper experimentados. Parado para que no. Pero Parado para que fíjate, no. con los compos es a lo mejor las técnicas, ¿no? Lo que tiene que ver con la cuestión erótica. Sí, Porque sí, de información erótica, pues nos encargamos de investigar, ¿no? Con el amigo, con el primo, ¿no? Porque luego, por ejemplo, entre Algo varones así. es muy común, ¿no? Que como por ahí de secundaria, y ustedes recordarán que a lo mejor, pues que alguien que se consigue el video, la La revista, revista. ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, no pasa. La sexualidad es El como link. más individual, ¿no? Digo, ahorita ya es diferente en en épocas virtuales y la modernidad es distinta, pero yo me acuerdo en mi época era más individual, o sea, la mujer descubría su sexualidad de manera muy, muy para sí misma, ¿no? Sí. Y en cambio el hombre lo compartía, ¿no? Hace bien poquitos años, ay, perdón. No, está bien, es que no quiero que se me olvide. Anótalo. Hace bien poquitos años existió este fenómeno a nivel literatura, en formato libro, de las 50 sombras de Grey, ¿no? Okay. Y a mí sí me brincó, era como un discurso personal mío, o sea, pues de decir, claro, huevo, esto es un grito de una expresión sexual reprimida. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos pudieron cachar nuestros papás, pues viendo y haciendo, ¿sí? Y pues no había tanta bronca, ¿no? Era pues el cague, o no sé, o no seas puerco, o lo que sea, ¿no? Lo que sea que se nos pudieron... salir pelos en la mano. Ajá, cualquier mito. Y ya no pasa nada, ¿no? Pero imagínate que encontraran a la hija, güey, ¿no? Era Un tema impensable, ¿no? Y era un tema impensable también hacia adentro, pues, hacia ellas, pues, ¿no? Que ni siquiera daban ese brinco hacia temas como pornografía o erotizarse con algo material, porque era impensable que incluso se dijera por ahí entre compas que la niña hacía esto o lo otro, ¿no? Y cuando sale este libro, se convierte en un fenómeno. Digo, no creo que sea el único libro erótico de ese tipo, o que sea el primero, pero pues fue el famoso, ¿no? Y fue como la anomalía, el fenómeno. Y dije, ¡claro! Es un libro diseñado para erotizar a la mujer, pues. Uh-huh. Y son letritas. ¿Qué tiene de pedo? Pues diferentes, somos equivalentes en valor y en respeto ante la ley, pero somos bien diferentes. Sí, La forma en la que nosotros percibimos información como hombres es diferente que ustedes. Y luego... Las preferencias son Eso diferentes. nos ha hecho creer la educación, ¿no? Que somos diferentes, porque hubo mucho tiempo que incluso cerebro femenino y masculino. Sí. Y que la cuestión de las hormonas determinaban mucho gustos, ¿no? Pero ahora con la perspectiva de género, pues tenemos los mismos, o sea, tenemos la misma capacidad. Totalmente de acuerdo, pero las mismas tendencias.
El punto es que tiene que ver con la construcción social. Pero, por ejemplo, bueno, puede ser que sí. La verdad es que está tan amalgamado desde tan jóvenes que no podría yo distinguir si es solo el entorno social o si existe una tendencia por el género que te tocó vivir. Por ejemplo, yo tengo la química creencia cerebral de que, exacto, de que el cerebro de hombre y mujer no funcionan igualito. Cada uno es distinto, cada uno tiene cosas maravillosas. Pero, por ejemplo, yo sé que la mujer es más empática. La mujer tiene más ese sentido de cuidar. De ahí, por Pero ejemplo, la pregunta La es... educación para las mujeres es emocional. Desde chiquitas, acuerda que nos dan la muñeca y cuida la muñeca, entonces se te desarrolla, te obligan a desarrollar esa parte maternal, de cuidado con el otro, y de ahí viene la empatía, de entender y comprender al otro. Pero ¿crees que, por ejemplo, el hecho de que tú tengas la posibilidad de dar vida afecte de algún modo esa tendencia a empatizar, a cuidar al otro? Ese instinto algo maternal que hay en dices los así como animales, una tendencia a cuidar a tus hijos, una biológica, selección natural que de los hombres no tenemos. evolutiva. No, pero es distinta. Digo, a lo mejor el varón no carga en el vientre al hijo, pero sí lo piensa y sí se preocupa y sí hace cosas. Pero volvemos a lo mismo, tiene que ver con la construcción de cómo me formé y cómo yo percibí como esa figura masculina y la responsabilidad o la paternidad que yo aprendí a lo largo de toda mi historia. Por eso digo, claro que tenemos mucha información en la vida cotidiana y que por eso la sexualidad es una construcción, porque a partir de esos estereotipos o de esos roles vamos aprendiendo, ¿no? Si en mi casa el rol era mi papá salía a trabajar y mi mamá se quedaba en casa al cuidado de los hijos, pues replicamos eso, ¿no? Porque luego ya a los hombres se les delegan muchas, o se les delegaban antes muchas actividades domésticas, porque eso era de niñas, ¿no? El hombre salía o hacía las actividades de fuerza o rudas. Entonces a la mujer la del cuidado, o sea, y no necesariamente con hijos, sino que encárgate incluso de lavar, de procurar que todo esté bien, ¿no? Entonces se nos va formando en esa misma idea, ¿no? Culturalmente. Claro que biológicamente sí hay elementos que favorecen, ¿no? Porque, por ejemplo, en el parto, obviamente con el cóctel de hormonas, de oxitocina y demás, claro que eso favorece mucho la cuestión del apego de la madre al bebé, ¿no? La lactancia, etcétera. Pero también, si yo como varón crecí, puedo meterme en ese rol y también trabajar la cuestión del apego con los bebés, ¿no? Las nuevas metodologías para educar, que incluso ya hay cursos para ambos papás y muchos, en donde también el objetivo es de que los papás se involucren, carguen al bebé, generen ese apego con el bebé. A lo mejor ellos no pueden amamantar directamente, pero sí pueden a lo mejor dar el biberón, cambiarlo, y que eso hace que se genere esa empatía, ¿no? con los pequeños, y que los niños vayan identificando que de la misma forma igual papá y mamá atienden mis necesidades y yo puedo tener la confianza de acercarme con papá o mamá de la misma forma. De lo contrario, nos pasó a nosotros a lo mejor que era mamá mayormente, porque era la única que estaba en la casa de tiempo completo. Y porque el papá no se involucraba o se involucraba a lo mínimo y era el proveedor, ¿no? Sabíamos que era el papá. Sí. Pero no porque a lo mejor ejerciera una paternidad en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, tú piensas que en una sociedad donde, digo, es a donde nos estamos encaminando, existe esa tolerancia de que cada quien sea lo que quiere ser sin que sea rechazado socialmente, por ejemplo, podría ser igualmente la tendencia ya sea de varón o de mujer a ser el proveedor o a ser quien cuida a los bebés. O sea, no hay una inclinación biológica. Simplemente es un constructo social. Esa es claro. la teoría aceptada al día de hoy. Por ejemplo, el hecho de que en una carrera como enfermería haya predominantemente señoritas femeninas, no es por el constructo social, no porque la mujer tenga esa tendencia a cuidar, esa tendencia a empatizar. Recordemos que durante mucho tiempo sí, lo era, y que lo mismo podríamos ver en las ingenierías. Era un área de varones, pero si ahorita vas
pues ya ves que la cuestión está muy equilibrada. Y por ejemplo lo vemos en la carrera de medicina, inclusive, ¿no? Que también, o sea, mayormente las mujeres se iban a enfermería, los varones se iban a medicina. Y ahorita vemos que las estadísticas van muy, muy similares, ¿no? La mujer se ha integrado mucho en las diferentes áreas, ¿no? Y tiene o ha demostrado gran capacidad. Eso es innegable, Ujú. innegable. Entonces, mucho tiene que ver definitivamente la formación, ¿no? Casi hasta pareciera que al revés, ¿no? O sea, Sí, no, yo no, creo no, que una no, mujer varias puede cosas. desempeñar perfectamente el trabajo de un hombre, pero no todos los no todos los trabajos femeninos los puede desarrollar un hombre. Eso es lo que parece, pues. Lo que pasa es que yo creo que la historia nos ha hecho como mujeres y lo vemos con muchos ejemplos que las mujeres pueden ser tenaces a conseguir lo que quieren. Al hombre no le ha costado ese trabajo porque él ha decidido, quiero ser médico, quiero ser abogado, no ha tenido esa traba que a lo mejor muchas mujeres sí la tuvieron y que tuvieron que ir en contra de todo eso, ¿no? Sí. A mí me tocó una generación transitoria cuando estudiaba en la universidad, de que llegamos más hombres a la universidad que mujeres, pues, ¿no? Todavía. De que pareciera que la niña que quería estudiar una carrera tenía que justificar por qué quería estudiar y era Claro. la que llegaba y te ponía 2, 3 catorrazos porque era la que verdaderamente estudiaba, así es la que sí se mataba estudiando, porque pues ahora tenía que justificar familiarmente que estaba estudiando, no iba a andar estudiando para hacerse güey, ¿no? Ahora como del otro lado pues del campo, ¿no? Ahora como maestro me doy cuenta que como que yo lo veo invertido completamente. Desde mi muestra, claro, no puedo generalizar mucho, pues mi muestra es bien chiquita, pues, pero estoy en la misma escuela donde yo estudié, entonces, ya me lo estoy en la misma escuela donde yo estudié, entonces veo dentro de la misma muestra, veo las cosas al revés. Veo las niñas que estudian con mucha naturalidad, porque es el paso que sigue en la vida y ya, ¿no? Y veo cada vez menos chavos, pues cada vez menos varones. Y entonces es como un síntoma de, ahora es el varón el que tiene que justificar que estudia una carrera, o ya la estadística ya nos tocó. O sea, el hecho de que vemos, Sí. ¿qué? 7 mujeres por cada hombre. Sí, ahora son Aquí. más mujeres, ¿no? Es como 51, Creo que 49. ya somos más. Sí, por eso, 7 mujeres por cada hombre. No, pero eso no es verdad, nunca ha sido verdad. Aquí, Aquí en Guadalajara. bueno, habrá que sacar bien cuentas, pues, pero de que son ellas más, son ellas más. Sí, en el mundo son más. Ajá. Sí, por lo que decíamos, ¿no? De hecho, incluso las mujeres suelen ser físicamente más fuertes que el varón. El varón, Con un umbral del dolor más alto, en ¿no? cuanto a, incluso, por ejemplo, a la muerte infantil, las mujeres pueden tolerar más Enfermedades. las enfermedades que el varón. En algunos contextos puede ser mucho más vulnerable, hablando de muertes. Ok, ¿sí? no hablamos Y de fuerza muscular o así. No, de no. lucha, son más grandes. Y bueno, también es importante considerar que pues hay más mujeres. Sí. La población mundial es más de mujeres. De hecho, alguna vez ¿no? escuché, no sé si sea de verdad o no, pero lo escuché. Lo que es verdad es que lo escuché. Ok. Que el espermatozoide X es más resistente que el Y. Por eso mismo. Que Por los, eso- que los niños se conciben en el pleno día de ovulación perrón porque son los que van más rápido pero duran menos. Por eso les decía hace ratito que, por ejemplo, a partir de la sexta semana que se da, que empieza la diferenciación sexual, si existe una constante de andrógenos, el proceso permite que se desarrolle varón. Si por alguna situación Se interrumpe. se interrumpe o no se da la cantidad necesaria, el proceso se sigue, Aunque sea XY. aunque sea XY, para la formación de una mujer. Por eso es que también hay más mujeres, porque a lo mejor genéticamente puede ser que la carga sea XY, pero si no era lo suficientemente fuerte para desdoblar la cantidad de andrógenos en los diferentes estadías, el proceso se sigue a una mujer. A una mujer que nadie se da cuenta que tuvo un conflicto cuando estaba embrión. Ok. Ah, sí, bebé.
Oh, pues ya aprendí mucho y todavía no. Muy bien, vamos en el tercero. Y ¿verdad? vamos en el tercero. Ajá. Y eso que, por ejemplo, cuando me hablaron, y que me decían, bueno, el programa es dental, y yo empecé a alucinar, dije, ¿y cuántas cosas se pueden mencionar? Porque de hecho, platicaba, ¿no? Y decía, híjole, las etapas de Freud, la cuestión de las expresiones comportamentales también, ¿no? Hablar Sí. de gastrofilia, logofilia, etcétera, que incluyen la boca, ¿no? Entonces decía, híjole, pues hay tantas cosas, ¿Y ¿no? si le que invitamos hablar. más veces? ¿Y si le invitamos varias veces? Bueno, o tal vez ya vamos a ello. O si... Porque todavía nos falta un cuarto olón. O si hacemos una... Una sección de chaqueta. sexualidad en Ajá, chaquetas dentales. exacto. Y luego nuestro nombre, chaquetas dentales. Precisamente yo por eso dije, vamos a abordar. no voy, toda dijo. esta parte, No voy. Pues muy alucinada la cuestión oral, ¿no? Porque, Sí. híjole, hay una gran cantidad de información en ese sentido. Pero, híjole, qué interesante que pues se preocuparon por esta parte esencial, ¿no? Como les decía, como iniciamos, ¿no? Que la sexualidad es un constructo biológico, psicológico y cultural, ¿no? Y hay tantas sexualidades como individuos en el planeta, porque cada uno ejercemos una sexualidad en función de sus propias experiencias, de la propia información que recibí y que percibí, porque a lo mejor somos hermanos y la educación fue la misma de nuestros padres, pero nuestras experiencias fueron distintas y nuestra percepción va a ser distinta, ¿no? Nuestra forma de ver la sexualidad va a ser distinta, ¿no? Sí, y sí te vamos a confesar que, pues ahora sí no quedaría más que correcto decir que, pues que sí vamos a mamar, pues, ¿no? Sí, o sea, era nuestra intención sí, original. Por unos instantes dijimos, nah, lo hacemos nosotros. Pero cayó la cordura. Sí, 60, decíamos el 69. Con la madurez Sí, que nos pues, caracteriza. eso- Ese era nuestro pensamiento y Una disculpa por lo que no pasó. después... Posiblemente todo el mundo ya tenía esa y Y después como que alucinamos y vimos y dijimos, no va a estar tan chido como lo pensamos. Sí, pues que íbamos a terminar viéndonos como morros de secundaria, Totalmente. Sí. Entonces, qué bueno que tomamos dándole consejos a su amiguito. el camino del bien. Sí. Sí. Pues genial, muchas Y gracias. el, No, y el- espérate, falta el falta cuarto. Todavía no acabo. Muchas gracias por los tres que has soltado. ¡Ay, me asustaste! Todavía falta otro. que bueno, para no decepcionar a la audiencia, Ya. vamos a abordar un poquito en ese sentido, ¿no? Porque pues, al Sí. final de cuentas es una parte pues esencial y lo más conocido, ¿no? Que decíamos, la cuestión erótica es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra sexualidad, ¿no? O escuchamos la palabra sexo y nos remitimos a la cuestión erótica. Sexo, Sí, y- exacto. sexo Sexo y dijimos, oral. qué rico, así, a huevo. Yo siempre me acuerdo que en mis clases iniciaba preguntándoles a mis alumnos, tomen papel y pluma, escriban qué es sexo. Y de repente, maestra, pero tengo la duda, escríbelo, no me la digas. ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo era pues identificar la información con la que llegamos, ¿no? Claro. Y ya que terminaban todos les decía, ok, ahora escriben su definición de sexualidad. No, maestra. Peor duda, Todo porque un ya me reto. confundí más, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en la primera había esta confusión, si nombraban las diferencias anatómicas y fisiológicas, porque es el término que identificamos, el término serio, ¿no? Formal, con el que identificamos la palabra sexo. Pero está la otra parte rica, placentera, etcétera, ¿no? Y que al final de cuentas era como la crisis, pero cuando sexualidad, ¿no? Pues más, ¿no? Claro. Y que en mi experiencia la mayoría, cuando no tiene términos muy claros, pues la palabra sexo la define pues con esa parte de la sexualidad, ¿no? Y algunos cuantos sí incluyen esa diferenciación anatómica, ¿no? Pero la sexualidad era enfocada hacia dónde expresas tus afectos, ¿no? Si eres hetero, bi, homosexual, y que reducen la sexualidad a el área erótica otra vez, ¿no? Sí. Y el... Entonces, algo bien importante es que, pues, identificar que es lo más conocido, pero no es lo único, ¿no? Como decía, también está la cuestión social, de la construcción de nuestra propia identidad de ser hombres, mujeres, está la cuestión biológica, está la cuestión afectiva, ¿no? Que también es, y que va y se interrelaciona con todo, ¿no? Porque el yo tener una orientación, una identidad, también de alguna forma tiene que ver con mis emociones, ¿no? Cómo me siento, cómo me percibo, mi autoestima, etcétera, ¿no?
Y la boca como zona erógena. Uf, en estos días sí me la sé. No, es Los genial, escucho. digo, como órgano sexual la boca funciona perfecto, incluso tiene mucho más amplitud de movimiento y mucho más voluntad de movimiento que los genitales. Es como más control consciente. Y que también en muchas ocasiones, dependiendo del uso, pues es como la aceptación social, ¿no? Digo, porque a lo mejor puede A ser... ver. Cabrón, a ver. Digo, aceptación social de la práctica, pues, hablando de la cuestión práctica, ¿no? Porque a lo mejor un beso, o sea, si a lo mejor me encuentran besando a mi pareja, mi novio o mi novia, mis papás, pues es un beso, no hay tanto conflicto, pero si lo encuentran Dándole haciendo otro sexo beso. oral, ese sí es un conflicto, ¿no? Ok, o sea, él sí tiene razón, pues el principal acercamiento sexual con el cuerpo regularmente es con la boca, pues. Boca con boca. Yo me quedé pensando en la No, yo dije, respuesta, no, ¿sabes? Digo, tienes que asentir, si no vamos a pensar que Sí. tu primer acercamiento sexual fue de otra forma. No, sí. Yo me quedé pensando. en lo No, que dijiste antes de y tú que puede no hablaras, ser, güey. pues, no Sí, puede no, ser claro que no. primero, pero que eso implica aceptación o no, ¿no? O que menos impacto, ¿no? Sí, yo para todavía- otros. Yo todavía soy de los tiempos en que no me besaba enfrente de mis suegros. No, yo tampoco. Pero no es porque esté mal, es porque da pena. No, pues tampoco está mal, pues lo otro, güey. ¿Qué? ¿Hacerlo? Ajá, o... Mira. Sí. Tan chiquita, yo soy su novio y estoy pensando. No, o sea, él sabe que la beso, yo sé que la beso, pero qué necesidad de besarle enfrente de él cuando estamos chiquitos. Ah, cuando No sé. estamos chiquitos, pues. Sí, chiquitos. Aquí el tema es la edad de los dos, pues. Y fíjate, al final de cuentas, ahorita como tú dices, la cuestión de cómo he percibido yo, cómo me han educado, ¿no? Es la forma en la que posiblemente voy a ver la realidad. No es la que conozco. Y el punto es que si yo les preguntara, ¿a qué edad dieron su primer beso? ¿A qué edad? Yo tenía 13. ¿Hasta los 13? Sí. Pendeja. Sí, bueno. Sí, la verdad que sí. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Digo, es interesante, ¿no? No, yo también, como 14. No, yo más ruco, ¿eh? Conscientemente, ¿ustedes dieron su primer beso a esa edad? ¿Nadie les dio un primer beso a ustedes? Ah, no. Chingado. A ver, espera. ¿Y tú, Eder? A lo mejor porque ¿Yo porque qué? son varones. Ay, ¿cuál? ¿Tu primer Ajá. beso? Como a los 11. Fíjate. Sí, un Ah, beso. sí, algo más bravo. Yo recuerdo que yo no di mi primer beso, me dio mi primer beso. Ah, te lo ese robaron. día. Sí, robado. Haciendo conciencia me di cuenta, ¿no? Yo decía, no, pues hasta tal edad, y que caigo en cuenta que fue cuando estaba en el kinder. Mojos, dijo el morrito. Y que recuerdo que era el niño de mi grupo, pues de esos, yo era de las muy calladitas y ese era de los El más- vagos, inquietos, ¿no? Yo iba entrando al salón y él llega y me planta el beso y yo de lo más asqueroso, ¿no? Porque sentí la baba, etcétera, ¿no? Ajá. Ahora lo recuerdo y digo, qué chido, y lo puedo decir, tener como esa experiencia de identificar y conocer que las necesidades y, por ejemplo, la inquietud, pues se da desde épocas muy, muy tempranas, ¿no? Pero, pues la construcción social, pues nos lleva hasta que seamos grandes, ¿no? A lo mejor tuve la suerte porque al final de cuentas, por esa construcción social de que soy mujer, pues el varón fue de los atrevidos, ¿no? Pero a los 5 años, 6 a lo mejor. Yo puedo creer también que es un tema de ser aplaudido, ¿no? Por es el niño desmadrosito del salón. Normalmente pasa así, porque en mi salón del kinder también, ese güey robaba besos a todas las morritas y todo uno quedaba como pendejo ahí en su sillita con sus crayolas, ¿no? y Comiéndose la pasta. la plastilina. Y es un tema de que, claro, él es el niño que tiene más confianza de sí. Y claro, es el quiere más confianza, quiere recabar esos ego coins, ¿no? De los demás morritos. De haber robado más besos. A huevo, sí. Pero al final de cuentas, si a lo mejor se pone a pensar, ustedes y a recordar, ¿cuándo fueron las inquietudes de saber un beso?
Porque, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante porque tengo ahorita unas sobrinas que ya son adolescentes, pero me acuerdo que por lo menos tenía una que tenía la inquietud de saber, digo, y lo recuerdo porque pues fue una experiencia directa, ¿no? Porque la inquietud de los niños, ahora yo la veo con mi hija, ¿no? Mi hija desde muy pequeña de repente si veía que mi esposo me besaba, pues también ella empezó a dar besos en la boca, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que está viendo. Entonces, yo recuerdo que esa sobrina que tengo tenía la inquietud y me acuerdo que un día le plantó un beso a uno de los novios que tenía y mi novio se queda así como que, ¿qué hago? ¿No? O sea, y ella le dio el beso y... ¿A un novio tuyo? Sí, a un novio mío. Ok. O sea, y el punto es que sienten la inquietud, e incluso yo he platicado, por ejemplo, con amigos y que me acuerdo que han comentado que a lo mejor con primos incluso hicieron o se besaron con primos, ¿no? Con un papelito, con algo, porque No, yo no, pues pues, era digo, la pero sí es inquietud, cierto. ¿no? El punto es de que No, yo no. la sexualidad no está dormida, ¿no? La vivimos de diferentes formas y que a lo mejor en nuestra época, digo, yo no recuerdo haber tenido esa inquietud de pequeña, ¿no? Digo, aparte que era niña, pues la educación a las mujeres era distinta, pero también es algo que socialmente a lo mejor hasta que fueses adolescente, ya que empezara la pubertad empezabas, ¿no? Pero que ahorita los niños estamos viendo que su sexualidad, digo, y con la apertura, pues los niños la expresan tal cual. Uno no la expresaba porque no nos daban la oportunidad, ¿no? Yo recuerdo Digo, estoy así como que no sé si es, como dices, esa inquietud de sexualidad, es una mezcla de ambas, ¿qué tiene más de qué? Porque a veces, yo recuerdo cosas como... ¿A qué edad les empiezan a gustar o a atraer niñas o niños? Lo que aplique. A mí desde el kinder. ¿A qué edades? No, pues de niño me gustaban las niñas, No sé. pero no me ¿Cuántos gustaba años? que se me 5. acercaban, no se me gustaba que se me 5 acercaran. años. 5 años. Me vio recio desde el principio, yo a los 6. Sí, como... Empecé recio, empecé fuerte. Como la china. Yo como a las 6 también, pero como digo, me gustaban, pero nunca que se juntaran conmigo, ¿no? Era así como de lejos, pues, Es no que sé. fíjate, la cuestión está que socialmente, a partir de los 7, 8 años, nos empezamos a juntar por sexos y se forman los clubs. Y me gusta, pero socialmente, guácala a los niños o guácala a Ajá. las niñas. Porque eso nos permite, pues, ser así. No, y luego a las niñas les gustan más grandes. ¿Y sabes qué es lo más qué es lo más extraño de A las niñas les gusta el de secundaria. De mi onda es que a mí me gustaba una niña de la escuela a los 5 años, pero era Santa Tere, entonces estábamos separados hombres y mujeres. Ujú. ¿Cómo me enamoré de ella? ¿Cómo? ¿Quién sabe? No, A la salida. no lo sé, yo creo que a la salida. En los chetos de la Porque salida. después de que me recogían a mí, íbamos a recoger a mi hermana, entonces yo creo Ahí que la de ahí veían. la vi. Ah, güey, Claro. bueno. Entonces, pues desde ahí me acuerdo, o sea, Sí, a mí yo sí sufría porque a las niñas les gustaban los grandotes. Pero es que fíjate, Sufría las hasta la mujeres, prepa, así, chingado, porque vienen los nuestro agarro, desarrollo volteo. madurativo es antes que los varones. Entonces, por eso, los niños de mi edad a lo mejor todavía están en los juegos de niño. Entonces, no me llaman la atención los niños. Me voy por los de la siguiente edad. ¿Por qué? Porque ya los veo como adultos. Chinga, qué peligroso, cabrón. Oye, Y que eso hace una diferencia, ¿no? contrataciones en la descripción. Oye, no, me acuerdo, digo, sin afán así como de contradecirte, pero no encontré otra forma más sabrosa de preguntarte así como, ¿no será que los adultos sexualizamos demasiado las cosas? Porque me acuerdo de un sobrino mío que de morrito, ahorita de tener que unos 23, 24. De morrito, se le ocurrió decirle a su papá, ay papá, yo quisiera ser niña, güey, ¿no? Y y el papá, pues, ya sabes, ¿no? Y porque tenía una hermana mayorcita, como 1 o 2 años mayor, y digo, porque esa fue como la explicación que el niño como pudo, nos dio a los demás, ¿no?
es que yo veo que mi hermana se maquilla y la chingada y tiene un chingo de juguetes, pues, ¿no? Ujú. Que se arregla las uñas, como Eder no se pudo contener y terminó arreglando las uñas en su calidad de varón heterosexual. Y entonces pues pusieron los adultos el grito en el cielo. Creo que el tema no pasó a mayores, o sea, no fue a terapia ni cosas así, reprimieron su deseo por ser niña. Simplemente es así como ¿cómo ves, vieja? Que ¿Cuántos años tenía? él tenía 4 años o 5 años, ¿no? Es que fíjate, en esa Y edad- el tema, es que hay muchos mosquitos, ¿sabe por qué? Y el tema, Las lluvias. y el tema es que hoy en día es un adulto, tiene, te digo, 23, 24 años, y no le para, cabrón, a las niñas. Ah. Es que el punto es que Y dices, ¿no será que uno sexualiza demasiado a los morritos? O demasiado morritos a los morritos. no, algo bien importante es que, por ejemplo, en esa edad, su inquietud de ser niña era en función de, como tú dices, las cosas que tenía, etcétera, que a lo mejor le llamaban la atención, Ajá. pero no porque fuera o quisiera una identidad distinta, Ok. ¿sí? Sino porque, híjole, a lo Queremos mejor juguete, tú eres nada más. grande y puedes hacer cosas que yo no puedo hacer. Tú eres Ajá. buena para cosas que yo soy muy malo, ¿no? Sí. Porque tengo pocas habilidades. Y los niños no están conflictuados con la cuestión de la identidad. Por ejemplo, y el otro día comentaba el ejemplo, ¿no? Mi hija tiene ahorita 3 años, 8 meses. Y hace poquito fuimos al parque. Bueno, ella ve una película y dice que es el personaje de la película. Claro. Entonces, todos los días despierta haciendo Moana, Nemo, etcétera, ¿no? Yo hasta la fecha hago eso. Y llegamos al parque y ella estaba feliz en la resbaladilla, ¿no? Entonces llega una niña con su mamá y de repente mi hija, por querer socializar, le dice, hola, yo soy Miguel. Porque El de había Coco. visto la película de Coco. Ah, Entonces, hola, yo soy Miguel. Y la mamá voltea conmigo y se me queda viendo así como que, ¿Miguel? ¿Sí es una niña? Porque aparte ese día mi hija iba de vestido, ¿no? Entonces, digo, y iba de vestido porque pues igual puede ir de pantalón, Sí, sí. ¿no? Di- Entonces, dijo, esta es mamá progre. sí, ¿no? Órale, ¿no? Haber dicho, no. Y el punto es que los niños en ese no se conflictúan como lo hacemos los adultos. No tienen eso. Como tú dices, a lo mejor entraron en pánico, ¿no? Claro. Porque quería ser niña, pero su explicación, y eso es algo bien importante y básico, escuchar cuál es la explicación que tienen los niños cuando tienen dudas o tienen inquietudes o hablan, ¿no? Porque su explicación es tan sencilla que los adultos somos las que lo complicamos. Sí. No sé si han escuchado un chiste, que soy muy mala para los chistes, pero siempre lo suelo Dale, decir, dale, ¿no? dale. Que era una vez Pepito que llega con la mamá y le dice, mamá, ¿qué es sexo? Y la mamá, estoy ocupada, ve con tu papá que te ayuda a hacer la tarea, ¿no? Y va Pepito con el papá. Papá, ¿qué es sexo? Entonces también se lo agarró un infragante y el papá, pues no sé, ahorita no puedo. Tu mamá es la encargada de ayudarte a hacer las tareas, así es que ve con ella. Entonces, pues regresa Pepito y la mamá no tuvo opción, ¿no? Y le dice, bueno, sexo, perdón, me equivoqué. Sí. La palabra era, les dije que soy mala para los chistes, Ok. era pene. Ah, ¿Qué es pene? Entonces, Ya dio risa. la mamá ya no se pudo zafar y bueno, el pene es el órgano sexual masculino que sirve para dar placer a través del pene, se pueden tener hijos, lo tiene el padre lechero, y bueno, le dio una cátedra, hay penes de todos tamaños, formas y colores, etcétera, ¿no? Sabores. Y al final de toda la explicación, ¿por qué me preguntas, Pepito? Es que el otro día el padre dijo, vamos a rezar para que el alma de la madre superiora no pene, ¿no? Entonces, nuestro gran conflicto como papás es que cuando no preguntamos de forma sutil, cuidadosa, las explicaciones de los hijos, cuando surgen estas inquietudes o estas referentes o alusivos a la sexualidad, nos complicamos la vida, Sí. ¿no? Evadimos el tema, les damos explicaciones innecesarias y les damos información innecesaria también, ¿no? Entonces al niño se le tiene que dar la información que necesita, punto. Porque los niños cuando te preguntan ya saben algo, ya escucharon, solamente quieren ver tu cara Confirmar. y confirmar la información.
ver tu cara para ver si te puedo seguir preguntando, si eres digno de confianza o si va a ser un tema que te va a incomodar y que me va a dar la pauta para decir, no te vuelvo a preguntar. Órale. A ver, ¿de qué te acordaste? No, del chiste. ¿De qué? No, de Ya, que... ya. Entonces, y que regularmente así pasa, ¿no? Porque de repente nos agarran en un contexto que no esperamos. ¿Sí ¿no? te han aplicado la pierrotina? No, a mí no. A mí no. A mí no, a su madre la traen frita, pero sí. ¿Sí? Y fíjate, muchas de las preguntas surgen como entre los 3, 4, 5 años, porque ahí es cuando empiezan las inquietudes y empiezan a preguntar de dónde vienen los bebés, cómo se hacen, por Sí, dónde cuando salen. la lógica ya no da, ¿no? Claro, ¿no? La lógica... Digo, porque antes a nosotros, los trae la cigüeña, y no preguntábamos más allá, Ajá. pero ahorita no, nos dicen, ahí trae un bebé, ¿y por dónde sale? ¿Y cómo se metió? Ey, ¿No? de huevo. ¿Por qué? Porque los niños de ahora cuestionan más, ¿no? Hay más libertad, lo cual es bueno. Y la información está más abierta también. Lo cual es bueno. Información y comunicación. ¿Serán los tiempos en los que vivimos? ¿Será la sociedad que somos? ¿O todo junto a la Todo vez? junto. ¿Cuál es el cuarto lon? Pues yo me quedé... Ya lo dijimos. ¿Cuál es? ¿No? No, ya no. No, quedamos a ver cómo que es. Lo mencionaste, Los pero no últimos lo dos fueron detallas. pegaditos. ¿Cuál es el Erotismo. primero? Erotismo. El erotismo. Ah, ya. ¿Cuál es el Género. primero? No, Género. es que el Eder sí se lo sabe. Ah, saca tus No, notas. Los género aprendí ahorita, pues. Reproductivo. El tercero es el afectivo. Va. Vinculación, Y el- o algo así. Bueno, Ujú, vinculación. vinculación Y el cuarto es el chido. El chido. del placer, claro. El El más placer. conocido, Siempre ¿no? atención. Entonces, fíjate, y nuestro nombre de chaquetas dentales viene precisamente del placer autoinfringido por los dientes. Sí, por eso somos chaquetas dentales. Y fíjate, nos fuimos y que dijimos, vamos a abordar un poco la cuestión de oral, ahora sí, ¿no? Y que bueno, en sexualidad, volvemos, la boca es importante, empezamos por el beso, ¿no? Y que bueno, al final de cuentas, ¿cómo nos lleva todo a la construcción social, ¿no? La boca, pues es un área genital, ¿no? Y decía Freud, ¿no? Que fue el primero que puso los pelos de punta en aquel tiempo diciendo que la sexualidad comienza en la infancia, ¿no? Sobre todo porque se tenía esta idea, esta creencia idealizada que los niños son unos angelitos, ¿no? Y que la sexualidad empieza cuando se es adulto, ¿no? Y que hasta entonces la puedes vivir. Pero él nos hace ver que la sexualidad empieza en la infancia y que se da a partir de distintas zonas erógenas. Y la primera o el primer punto de placer que dice Freud que con el que nacemos es la boca, ¿no? Y de ahí que su teoría psicosexual establece que la etapa oral se da de los 0 años hasta los 18 meses, es decir, durante el primer año y medio, el punto principal de placer es la boca, por el cual el niño conoce el mundo. Por eso quieren Y es- tragar todo. Sumamente lógico, ¿por qué? Porque una vez que nace el niño, por la boca recibe el alimento, ¿no? Que es su necesidad básica. Ahí somos mamíferos, ¿no? Ujú. Segundo, por ejemplo, los niños y que anteriormente y que ahorita ya se está retomando nuevamente la lactancia materna, la lactancia puede ser nutricia, es decir, que sí lleve al niño a la necesidad de consumir alimento, o puede ser únicamente por su necesidad de Efectiva. seguridad, de tener a la mamá cerca, de sentir el calor de mamá. Ujú. Entonces, también eso le permite satisfacer necesidades. A través de la boca también va a emitir el llanto, que va a hacer atraer la atención del adulto para cubrir alguna necesidad, a lo mejor si tiene frío, si quiere que lo carguen, si quiere que le cambien el pañal, etcétera. Entonces, la boca es una zona erógena altamente activa en esa primera etapa, ¿no? Conforme el niño va creciendo, empieza a gatear y a explorar el mundo y todo se lo lleva a la boca. Todo lo que ve, ¿no? Porque es una forma de conocer. Hay un... Entonces, tiene alta relevancia y no nada más en esos años, sino que se sigue, ¿no? Porque decía Freud que también existen las fijaciones, ¿no? Y que si a lo mejor una persona fue reprimida en su etapa oral, ¿no? Y no se satisfacieron de forma plena sus necesidades, pues posiblemente lo va a venir arrastrando, ¿no? Y decía Freud, por eso luego surgen el alcoholismo, el tabaquismo, porque también tiene que ver con la cuestión oral, ¿no? Ah, cabrón.
Oh, yeah. Y que bueno, si hablamos de prácticas sexuales, pues también, porque si mi órgano de percepción de placer es la boca, también tiene cierto componente, ¿no? Cierto desarrollo de gustos. No, las terminaciones nerviosas, los procedimientos en el sillón dental, en la unidad dental, son bien dolorosos. Ujú. Obviamente, sin anestesia, pues, ¿no? O sea, las terminaciones nerviosas... La sensibilidad, La ¿no? sensibilidad de la boca nos lleva por otros caminos diferentes, pues, ¿no? Que el tacto o los mismos genitales. Claro, entonces, digo, es una zona que hablando de placer, sumamente puede ser explorada y explotada, ¿no? Si hablamos de expresiones comportamentales, por ejemplo, está la gastrofilia, que tiene que ver con el integrar alimentos, ¿no? A la cuestión erótica. Bueno, y puede haber la gastrofilia no erótica y erótica, ¿no? A ver, eso me interesa, ¿cómo es? Bueno, Las neuróticas. Álvarez Gallú propone que en lugar de llamarse conductas o aberraciones sexuales, que fue el término por el cual se conocieron mucho las prácticas sexuales, se les llamara comportamientos o expresiones comportamentales, ¿no? De tal forma que bueno, tienen que ver o se relacionan con diversos órganos y diversas características y conductas, ¿no? Y bueno, dentro de esas, y relaciona con la boca, pues está la gastrofilia, ¿no? Y él propone una escala y dice que la gastrofilia puede ser a distintos niveles, tanto eróticos como no eróticos. Si hablamos de lo no erótico, hay dos niveles, mínimo y acentuado, ¿no? Y eso aplica para todas las expresiones. El no erótico. No erótico. Entonces, yo puedo ser una persona gastrofílica que le guste y disfrute la comida. Y a lo mejor todos conocemos a alguien que lo vemos comer y lo vemos comer con tanto placer que hasta se nos antojan. Y que no es con fines eróticos, o sea, porque lo ves disfrutar cualquier cosa y dices, ¿cómo me gustaría comer como comes? Por ejemplo, yo veo a mi hija que se come los helados con tanto gusto y que digo, híjole, qué rico se ve, ¿no? Y que obviamente no, cuando decimos no es erótica es porque no despierta ninguna respuesta a nivel sexual. Yo pensé que era así como el del chiste, ¿sí te acuerdas? Del chiste, que tenía orgasmos cuando escuchaba algo de comida, ¿no? Y le dice el doctor, y le pasa muy a menudo, ¿no? Y que, por ejemplo, esto puede pasar y es real porque incluso esto se va también a niveles eróticos, ¿no? Okay. Y que bueno, si hablamos dentro de las división de a nivel erótico, pues está al nivel de fantasía, que tiene que ver pues con el uso, ¿no? A lo mejor mi fantasía sexual es pues una cena romántica donde utilicemos las fresitas, el chocolate, todo eso que de repente lo vemos en las películas. Quitarle el mantel a la mesa. Pero que bueno, no está enfocado ahí en la cuestión de probar alimentos, porque la gastrofilia tiene que ver con incluir los alimentos para el encuentro erótico, y a lo mejor el embarrarlo de chocolate y saber que se lo voy a quitar con la lengua, ya empieza a generar ciertas respuestas, ¿no? Y empieza la rata a caminar. Y por eso ya es a nivel erótico. Entonces está ese nivel de fantasía que solo puede ser en mi mente y mi imaginación, que a lo mejor no lo he explorado de forma directa, pero el ahí, solo ¿no? pensarlo te activa algo. Claro, ¿no? A lo mejor incluso que lo esté leyendo, ¿no? Me lo estoy imaginando y empieza a calentar motores. Estoy ¿no? viendo la receta, ¿no? El recetario. Y el siguiente nivel es el mínimo, ¿no? Donde obviamente yo puedo tener una reacción, ¿no? Con ciertos alimentos, empezar como esa parte o juguetear con los alimentos, empieza la estimulación y se da, ¿no? Está el preferente, y las siguientes tres son preferente, predominante y exclusivo, que tiene que ver con la frecuencia y con la intensidad, ¿no? Cuando es exclusivo, es decir, no hay otra opción para, por ejemplo, o es... No tengo una erección sin un plátano, ¿no? ahí, cabrón, ¿no? Si no lo incluyo, ¿no? El alimento, Ajá. ¿no? Que obviamente ya ese nivel, ya estamos hablando de que anula por completo todos los demás y que a lo mejor sí puede generar ya un conflicto, ¿no? Ya es una disfunción sexual. Pudiera, a lo mejor no se puede considerar como una disfunción como tal, pero sí puede generar ya un conflicto, tanto para la persona como para la pareja incluso, ¿no? Porque a lo mejor yo como pareja te lo puedo tolerar una vez, pero no siempre, ¿no? Porque pasa, ¿no? Con algunas personas. Ahora, y volviendo al Grey, ¿no? O si es con varias parejas, ¿no? O sea, a lo mejor una no le va a gustar, ¿no? Y se va a agüitar, y el contrato y la chica.
cosa. Y fíjate, la cuestión de este libro, hace ratito que comentabas, yo creo que entró de moda también mucho con la película. Yo recuerdo que cuando salió la película, a mis alumnos les botaba la cabeza, ¿no? Sí, pero fue el libro más vendido en un momento, Sí. pues, antes de la película. Ajá, pero te digo, cuando la película, que de repente es mucho más fácil que Sí, la gráfica. población ve la película, y yo recuerdo que todos mis alumnos, maestra, ya vio la de 50 sombras. La tuve que ver porque todo el mundo me presionaba ahí para Yo que también la la viera. tuve que ver por y eso. yo dije, la tengo que ver porque al final de cuentas es como la cuestión que los está formando, ¿no? Y cuando abordamos el tema de expresiones comportamentales, pues vemos sadismo, masoquismo, expresiones que vienen precisamente en la película, y eso permitió la apertura y la aceptación de muchas de estas prácticas, ¿no? Y el reconocimiento de que me gusta también, ¿no? Y Ajá. que hay niveles, ¿no? Porque en esta película también pues hay niveles, ¿no? Hay palabras clave para que me frenes de hasta dónde puedo yo llegar, ¿no? En Por eso es el esas épocas yo contrato. participaba con nuestro amigo Juan Carlos Flores. Y producíamos, bueno, yo le ayudaba a producir 2, 3 eventos, normalmente de música específica, ¿no? Y algunas personas dueños de algún lugar o así, le decían a Juan Carlos, ¿no? Yo participaba con él, oye, tráeme un grupo que toque esto, ¿no? O tráeme a tal artista específicamente, ¿no? O así. Y cuando estaba esa película, ya la película con todo lo que daba, era así uno de los dueños de un lugar ahí, cerca de la zona del santuario, un club nocturno, un club medio underground, pero concurrido, decía, nos pidió, oye, quiero un show de sadomasoquismo, pero tranqui, ¿no? O sea, que no se meta, que no sea así como, que esto no se haga un table o una exhibición, pues, Tolerable, ¿no? así, pero pues como aquí se junta mucha gente de negro, pues, mucho metalerón y así, queremos así que es darles ahorita que está de moda, ¿no? Y lo hicimos, sí, conseguimos una dominatrix, que pues, se le pagó, pues, ¿no? Y 2, 3 güeyes o sea, ella traía su equipo, pues, de trabajo. Se les pegó. Ajá, que se amarraron y se les dieron de chingadazos, y la cera de la vela y la chingada de todo. Sí, tuvo acá. Pero fíjate, me acuerdo mucho de algo. Cuando la productora de esta película liberó a... ¿Quién iba a ser Grey? ¿Quién iba a ser Christian Grey? Hubo protestas en un lugar de Europa, no me acuerdo, pero a mí me escandalizó un poquito la noticia. Pues mujeres diciendo, exigiendo que a la producción de la película que ese no fuera el Grey. ¿A quién querían? Pues no sabían, pero que no fuera ese güey, porque no era el Grey del libro. No, Entonces tuvo que salir la autora de este asunto para decir que pues cada quien tiene un Grey en su cabeza, ¿no? Y pues no va a haber es uno sumamente complicada, ¿no? que Que les cuadre a todas, ¿no? Pues sí va a estar bien cabrón, ¿no? Sí, no, digo, porque al final de cuentas eso es lo rico de la lectura, ¿no? Imaginarte y ponerle la cara a los personajes. Aunque te describan, tú le das el toque, ¿no? Entonces, definitivamente. Pero aún así, fíjate, este chico, porque yo recuerdo también, ¿no? Yo a mis alumnos decía, es que ven una fantasía sexual, ¿no? Y luego de repente la vamos a revisar en función de las expresiones comportamentales. Y de repente, pues era la película, ¿no? Una escena tipo la película, ¿no? ¿Por qué? Porque fue muy impactante, ¿no? Imagínate el chico rico, millonario, guapo, ¿no? Al final de cuentas, para un enorme sector de la población fue Un hit. Claro. El chico rico millonario de 30 años, yo de 21, que me contrate, Sí, que me dé una vida de jubilada a los 21 años, ¿no? Sí, y que fue la fantasía. Y a lo sigue mejor, siendo. De muchas, ¿no? De muchas y muchos. Una pendeja. Mal gusto no tienen. No. Sí, entonces, hablando de expresiones, bueno, decíamos que entonces los últimos 3 niveles tienen que ver con la frecuencia, ¿no? Entonces, la gastrofilia tiene que ver, como decíamos, con la inclusión de alimentos, y que todos podemos tener gastrofilia en diferentes niveles. Puede ser que yo la tenga a nivel no erótico, pues es un hecho, porque a lo mejor disfruto la comida y me gusta comer, me gusta elegir ciertos alimentos y tengo preferencia por algunos, pero también a lo mejor a niveles eróticos lo incluyo. Porque a lo mejor, no diario,
pero sí lo he incluido y pues es agradable y es rico y se disfruta, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hay otros que tienen que ver, por ejemplo, la lingofilia, que no es... ¿La qué? Lingofilia, que tiene que ver con el hablar. Entonces, recuerda que la cuestión erótica, si hablamos, pues el hablar puede ser muy excitante, ¿no? Ahora, quienes les guste estar escuchando indicaciones, instrucciones, reforzamientos positivos de que van viendo, haciendo bien la chamba o no, o por dónde se vayan. Entonces, eso puede generar mucha excitación. Entonces, el uso del órgano es bastante efectivo, ¿no? Si yo soy audiofílico, es decir, que me gusta eso y eso me excita, Observando. excelente que yo tenga una pareja que efectivamente me dé esa parte, ¿no? Que me hace aumentar el placer. Simón sí soy, dijo el ángel. No, yo les quiero contar algo. Cuando estaba, creo que en quinto de primaria, mis amiguitos, mis compañeritos, estaban en un colegio de puro vato. Y empezaron a hablar del sexo oral. Y así, sexo oral. Y y pues yo no me metía mucho en las pláticas. No era precisamente yo de los populares, ni de los que tenía mucha autoridad social ahí de entre mis compañeros. Y yo así, no, sexo oral, sexo oral. Y yo, lo primero que me imaginé que era el sexo oral era eso. Como lo que ahora me describe la maestra como linguofilia. Oh. Sí, yo decía, pues, ¿qué? O sea, si se excitan con poesía. Sí, porque o con cuentos acá cachondos, o qué onda. Porque pues yo decía, si el examen oral es así, pues así es el sexo oral, ¿no? Es así como de frente. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Sí. Porque o sea, examen oral sorpresa, sexo oral sorpresa. Yo vengo preparado con el poema. Vengo con mi librito. Ahorita te recitamos un poema. Y fíjate, hasta hoy, 2022, entiendo cómo se llama eso que yo pensaba, pues, ¿no? Lingofilia. Y que digo, puede estar a nivel no erótico, ¿no? Esas personas que les gusta hablar. Los docentes tenemos un poco de Hijos eso, ¿no? Problemas en ese Ese departamento. A mí no me para el hocico. Porque luego nos pone el micrófono y no lo soltamos. A mí no me para el hocico, ¿no? Pero sí, ¿no? Y esto es a nivel no erótico. Entonces, a nivel no erótico. No erótico. Es la expresión de lingofilia, pero a nivel no erótico. Sí, te gusta hablar. Tienen mucho, Es porque como- al final de cuentas, por eso se dedican a Aquí estamos, esto, sí, ¿no? claro. No es así como que nos cague hablar. Y luego también está la nosofilia, ¿no? La persona que le gusta esa expresión intelectual de las personas, ¿no? Hay una gran cantidad de expresiones, la lista es inmensa, de verdad. Digo, porque hay tantas formas de ser. Esas ¿no? personas que dicen, pues está bien feo o bien fea, no Pero no es mi la- tipo, pero no mames, sabe un chingo, güey. Sí. Y sí me derrite con su... Y deja que sepa, lo sabe transmitir y comunicar. Sí, porque sí. porque hay quienes solamente lo tienen a este nivel y a lo mejor no tienen esta parte fluida, ¿no? Entonces tiene los dos, entonces es la combinación perfecta. Bendito sea. Y en cuestiones esa en cuestiones eróticas, ¿cómo dices? La audiofilia. ¿Audiofilia? Ajá, el escuchar. Sí estamos hablando de cuestiones eróticas cuando mencionaste la Digo, audiofilia. y volvamos a lo mismo. Está presente a nivel no erótico. Erótico y La no gente que le erótico. gusta y que aprende escuchando, ¿no? La gente que le gusta escuchar música todo el tiempo, ¿no? Y que a lo mejor puede poner atención a la clase sin voltear a ver. Ese sí soy, Simón sí soy. Yo estoy dibujando. Y que así también es como parte del estilo, ¿no? Para aprender que, bueno, a lo mejor hemos escuchado que quienes somos auditivos, kinestésicos, ¿no? Y tiene que ver con esta habilidad, ¿no? Y este gusto por el escucho y que son buenos para, a lo mejor para la música, ¿no? Para identificar sonidos, para aprender, Simón, sí soy. etcétera, ¿no? Y que digo, es a nivel no erótico. Y obviamente cuando lo hacemos a nivel erótico, pues tiene que ver ahora sí con el explotar este uso con fines eróticos, porque a lo mejor busco sonidos que me generen esas respuestas, ¿no? Ya sean gemidos, gritos, no sé. O dos ya. pájaros de un tiro, méteme la lengua en la oreja. Güey, dos en uno. Sí, Sí. cuando se escucha, o sea, así como el micrófono, ¿no? Oye, y sí, yo sí, en cuestiones... Sí sí soy, ya. Y es que Super fíjate, yo.
Las expresiones no son así como por sí solas, sino que se combinan y por ejemplo, pueden entrar incluso el sadismo, el masoquismo, ¿no? En circulación, claro. Porque, por ejemplo... Oye, o lo mezclado, ¿no? Si no suena el putazo, no me excito. Fíjate, Freud decía, ¿no? Me voy a regresar un poquito, ¿no? La cuestión oral, de los 0 a los 6 meses, pues se da mucho la cuestión de la succión, ¿no? Por el mamar. Pero a partir de que aparecen los dientes, que es a partir de los 6 meses, ya se da la cuestión sádica, ¿no? De morder. Entonces ahí la energía libidinal, pues es la mordida. Entonces, esa cuestión, también es importante considerarla como volvemos Simón, a lo mismo, sí soy. en la boca. ¿Por qué? Porque ahí la cuestión sádica, ¿no? A lo mejor a mí me gusta morder, ¿no? No nada más lamer o chupar, sino morder, ¿no? Sí. Sí, que sí soy. No, digo, sí, te entiendo. ¿No? Y, por ejemplo, eso es que luego vemos que las parejas todas chupeteadas, ¿no? Porque a lo mejor es Se prendió el cerro. poco Sí. controlable, ¿no? Y que se da a veces en muchos de los adolescentes el control sobre este tipo de prácticas. Y bueno, ahí vemos a uno u otro todos chupeteados, ¿no? Sí, con la mordida de burro, ¿no? Entonces, híjole, la boca tiene muchos significados a nivel sexual. El sexo oral, ¿no? Que tiene que ver, que también es una práctica que se ha reconocido un poco más en la actualidad por la apertura, porque recordemos que la idea de que los genitales es el área sucia ha sido por excepción una creencia no divulgada, ¿no? Es el área sucia. El otro día escuché que es más sucia la boca que los genitales. A nivel microbiológico. Tiene bacterias. No sé si sea cierto o no, lo escuché. Lo que es cierto es que lo escuché. Que pone, el sexo oral pone a nivel microbiológico más en riesgo los genitales con la boca que la boca con los genitales, pues, ¿no? Y por eso, bueno, las infecciones también, hay muchas infecciones Se donde la transmiten. boca es un elemento partícipe muy importante, ¿no? Entonces, la boca está en todas partes, ¿no? Tanto en el placer como en el placer, a lo mejor reconocido como positivo, pero también como en esa parte sádica, porque también puede ser placentero, ¿no? Sádica y de dominación. Claro. Sí. Está el sexo oral, de boca a genitales, ya sea pene o hacia vulva, pero también está el beso negro, que es hacia el ano, ¿no? Que también es otra práctica que a lo mejor para mucha gente es guácala, pero es una expresión que mucha gente la puede disfrutar, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, paso, sin ver, pero habrá gente que diga, la puedo intentar a ver si me gusta, ¿no? Y a lo mejor intentándola me doy cuenta que me gusta, ¿no? Y que bueno, también depende, pues, de todo, ¿no? Si se utiliza la higiene y los cuidados, cualquier práctica puede ser muy positiva, ¿no? Y cuando digo cuidados, porque incluso el sexo oral, pues hacerlo con protección, por las infecciones que se pueden dar, y con la limpieza, ¿no? Porque posiblemente habrá gente que no tenga conflicto con los olores de todo el día, por ejemplo, y habrá gente que me guste y te puedo hacer sexo oral si te acabas de asear la zona, ¿no? Si te acabas de bañar, porque pues, la percepción va a ser muy distinta, pero también puede haber gustos, ¿no? Entonces cada quien de todo tipo, ¿no? Así decíamos, Una toallita húmeda y como la traigas, ¿no? Dicen, Sí. ¿Sí? Y que habrá quienes dicen, pues No. necesito el sabor natural, ¿no? Y en su jugo, y muy respetable, ¿no? O y es parte de la diversidad. Y la al final de química también cuentas. entre personas, ¿no? Claro. Contigo sí me gusta condimentado, contigo no. Y a lo mejor también va a ser en función que a lo mejor yo pueda elegir ciertas prácticas en relación a la pareja que es. Si a lo mejor es mi pareja afectiva sentimental, saco mi abanico de prácticas, a que si es una pareja ocasional pueden variar también, La ¿no? confianza también puede ser un tema erótico, ¿no? O sea, Definitivamente. la apertura que da A cierta práctica. a prácticas o A lo mejor posibilidades o puede incluso ser fantasías. Puede ser que yo me limite con mi pareja por miedo a que piense, que diga, y con ella hago
tradicional, aceptado, permitido. Al y revés, busque, ¿verdad? Claro. Al revés, o Porque- sea, con tu pareja bien Ajá. así, bien recatadito uno, porque ya lo he escuchado hablar, o ya la he escuchado hablar cómo se refiere a esas cosas, y no la vaya yo a Y cagar, que de ¿verdad? repente Es que lo podemos latigazos ver. no. Lo ¿Cómo? podemos ver en Que es que películas. latigazos no. Ajá. Y que lo podemos ver Ya. mucho en películas o series, ¿no? Que de repente se buscan otras parejas con quien cubrir como todas esas fantasías sexuales, porque también esa idea de que, bueno, la mamá de tus hijos es como esa figura como Limpia y sagrada, virginal. ¿no? Y virginal, Ajá. entonces... Volvemos al valor del sexo. Con esa boca ¿no? ves a Sí. mis hijos, dicen el padrino, ¿no? Entonces se busca otra Ajá. pareja, pero también se da del otro lado, ¿no? Con mi pareja con la que tengo confianza puedo explorar todas estas áreas, y si no hay ese conflicto con ella, pues genial, ¿no? Si a lo mejor yo ubico que no se da, pues ni siquiera lo hablo, ¿no? A lo mejor lo trabajo a nivel de fantasía, ¿no? Y ahí me desquito, ¿no? Por eso es que la sexualidad, por eso es que hay una parte de la escala es a nivel de fantasía, porque habrá muchas expresiones que se queden solo en fantasía. Y también es algo positivo, ¿no? Yo puedo fantasear con lo que yo quiera y sin límites, ¿no? ¿Se puede considerar una práctica sexual, por ejemplo, el platicar con tu pareja esas fantasías? Claro. Así como, sin llevarlas a cabo, pues, ¿no? Así como, híjole, ¿te imaginas acá en un paracaídas? Y así, pues, no mames, ¿no? ¿Verdad? Pero resulta ser una práctica, o sea, creo que voy encaminado a mi pregunta, sí resulta ser una práctica sexual nutritiva, pues, aunque tu pareja te diga o tú digas, no, pues yo por ahí no. ¿No? Sí, Sí, entiendo que te guste, que te gustaría, pero pues yo Ya no, no le entro. yo no jalo, ¿no? Pero el punto es que, bueno, mientras se permita la expresión, como Eso tú está dices, chido, ¿no? a lo mejor yo sé que no la voy a hacer, ¿no? Porque resulta sumamente complicado en el paracaídas, ¿no? Ajá. Digo, si intentamos hacerlo, va a ser complejo, ¿no? Pero en una de esas, si le parece, te dije, vámosla haciendo a ver qué sale, a ver si se puede, ¿no? Y le buscamos, y a lo mejor me puedo encontrar que mi pareja me dé rienda De suelta, jalón, ¿no? claro, y O- que a lo mejor no sea solamente en fantasía, a lo mejor que digan, vamos a ver cómo lo hacemos o la adaptamos, ¿no? Ajá. Y Y a lo si es mejor ni se fantasía, arma, ¿no? no. O sea, a lo mejor viajas al salto del mojado, no sé, y con paracaídas. Nomás se avientan en paracaídas y ya, pero dieron un viaje chido por culpa de Claro. una fantasía sexual, ¿no? Por lo menos me fantaseé en esa experiencia, ¿no? Que al final de cuentas hace que esa experiencia sea especial, ¿no? Que lo que pasó es que me la repegaba el instructor, ¿verdad? Pero De que hubo intercambio, no hubo intercambio. Entonces, digo, lo importante aquí es el reconocimiento de lo que me gusta y de la expresión, ¿no? Como en este caso a mi pareja, ¿no? Que es mi persona de confianza. Vayamos a la parte de la vinculación afectiva, ¿no? Si es mi persona de confianza y con la que puedo expresar esto que pienso, siento y me gustaría, aunque sea solo a nivel de fantasía, pues qué chido, ¿no? Porque a lo mejor no me va a criticar. A lo mejor puede ser que se forme o se vuelva parte de la carrilla de pareja, ¿no? Pero si esto no nos afecta y porque ya es un contrato y a lo mejor si me empieza a afectar esa carrilla, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Párale Ahí y fue. la persona respeta, pues qué chido, ¿no? Porque al final de cuentas nos sigue reforzando esta parte importante de la comunicación y de la libre expresión, ¿no? ¿Ves? Que viva la carrilla entre pareja. Me gusta. Sí. Híjole. Ay, yo quiero seguirle hasta mañana. Yo quiero seguirle hasta mañana. Genial tema, creo que es el tema que menos he hablado en toda mi vida. Tal vez, ¿eh? Sí, Te he creo visto que muy sí. callado. Yo así Pues no es que soy. estamos ¿no? recibiendo, Pachón. estamos recibiendo una madriza de información. Ajá, no, yo ya estoy así, no, hombre. Está cantado, ¿no? Gran tema, muchas gracias, Telma. No, de nada. No, Un pues gusto. qué chido, muchas cosas que aprendimos. En conclusión, la carrilla entre pareja, Es necesario. con musiquita sabe mejor. No le pongan mute. ¿Y qué más? No, ya no se me ocurre nada. Es que sin palabras es un tema muy enriquecedor. Seguramente faltaron muchas cosas. Híjole. Es más, yo me Muchísimo. quedé con ganas de escuchar más. Muchas gracias. Espero que esta situación se repita porque me encantó. Es Sí. exactamente lo que yo tenía pensado cuando me puse a
cuando empecé a conceptuar el capítulo, pero ya con seriedad. De verdad me gustó mucho y pues muchas gracias. Sí, Gracias por la invitación, me la pasé muy muchas bien. gracias y esperemos que, como decimos, que vuelvas a venir, que te haya gustado y quieras. Y a ustedes también, si les gustó, díganos. Pregunten y pues... Pregunten en la caja de comentarios. digan ahí Claro. si quieren y qué les gustaría que hablara la maestra y... La maestra nos contesta en la caja de comentarios. Ya la estoy comprometiendo, Claro. ¿verdad? Sí, Sí, digo, si no, no- que les comentemos nosotros, porque pues, quedan. Ajá, Igual no quedan. Igual les Si echo no- carrilla yo. Podemos organizar la siguiente temática en función de las inquietudes que más se presenten. Va, ¿Están viendo? ¿Están oyendo? Si tienen inquietudes, ahí déjenlas. Y Yo. sí. el siguiente La programa primera con vez que ella. en Chaquetas Dentales hablamos de sexualidad de manera formal. Todos los días, todo el día nos estamos albureando, pero... Ahora no, ni uno, Me aguanté. No, yo también. ¿no? No, pues lo hubiéramos cagado el tema, ¿no? Y Sí, el, la Sí, el- sí, el- sí. el tema... Le hubiéramos quitado la seriedad que se requiere para se estos requiere. temas. Pero sí nos gusta todo el desmadre. Esto fue Chaquetas Dentales. Yo soy Álvaro Valenzuela. Eder Sánchez. Mario López. Telma Mendoza. Eso es no se pierda el miércoles de memes. Volvemos al live. El controles. Los controles está Beto Memes. Y pues muchas gracias a todos por vernos y escucharnos. Menos a uno. Saludos a todos menos a uno. Y esto es todo. Hasta siempre y chao. 1, 2, 3. Gran tema.